Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Mi vida se desmoronó cuando descubrí que mi hija no era mía y que mi esposa me había traicionado. Después de años de creer que todo iba bien, la verdad me golpeó como un torrente, una infidelidad con un hombre de su gimnasio, una mentira que casi destruye todo lo que conocía. Ahora, después de iniciar el divorcio, mi familia me presiona para que la perdone por el bien de nuestra hija. Pero, ¿debo quedarme con alguien que me engañó tan cruelmente? ¿O mi ira y mi dolor justifican seguir adelante? Nunca imaginé que mi vida se convertiría en un guión de novela mexicana. Desde que me casé con Beatriz, pensaba que todo iba bien. Llevábamos 7 años de matrimonio, con nuestra hija, Sofía, que había nacido hace 3 años. Para mí, todo parecía perfecto. Ella era una gran esposa, madre y, sobre todo, parecía que nuestra familia estaba consolidada. Yo pensaba que nada nos faltaba, que teníamos todo lo que queríamos, una casa, trabajos estables, y una hija que era el centro de nuestro mundo. Lo que nunca me imaginé, ni en mis peores pesadillas, fue que la mujer con la que había compartido mi vida, esa que decía amarme con todo su ser, me estaba engañando. Claro, no lo supe de inmediato. Como muchos, caí en la trampa de la normalidad, las sonrisas, los pequeños gestos, las cenas familiares. ¿Cómo iba a sospechar de algo cuando todo parecía estar en su lugar? Después de que naciera Sofía, Beatriz se volvió aún más cariñosa, atenta, como si el hecho de ser madre la hubiera transformado. Cuidaba de mí de maneras que no me esperaba, me hacía mis postres favoritos con una frecuencia que nunca antes había tenido, y todo parecía estar perfecto, o al menos eso pensaba yo. De hecho, fue tan evidente el cambio que hasta me sentía como el hombre más afortunado del mundo. No solo era una gran madre para Sofía, sino que también parecía más dispuesta a sorprenderme. Me hacía sentir querido, deseado. Pero no me di cuenta de que todo esto solo era una máscara para ocultar lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas de nuestro hogar. Mi mente no procesó nada hasta que ocurrió lo impensable. Un día, después de pasar un día con Sofía, me pidió que habláramos. Me sentó en el sofá de la sala y, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó lo que nadie debería escuchar jamás: Sofía no era mi hija. Sofía no era mi hija. La mujer con la que había compartido 7 años de mi vida, la mujer que juró amor eterno, me había estado engañando. Me dijo que había tenido un amorío con un hombre que conoció en el gimnasio durante unos meses antes de quedar embarazada, y que cuando descubrió que estaba esperando, él desapareció. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. Sentí que el mundo se me venía encima, como si toda mi vida se hubiera desmoronado de un momento a otro. Traté de mantener la calma, pero era imposible. Empecé a llorar. Y Beatriz, en lugar de estar igual de afectada por lo que acababa de decir, intentaba consolarme, como si todo estuviera bien, como si lo que había hecho no fuera un acto de traición brutal. Me sentí tan sucio, tan engañado, como si todo lo que había vivido durante esos 3 años no fuera más que una mentira, un juego. No me pude quedar ahí, así que tomé mis cosas y salí directo a un hotel. Mientras me iba, me pidió que la perdonara, que era el único padre que Sofía conocía, pero no podía escucharla. No quería saber nada más. Pasé la noche llorando, preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué me había traicionado? ¿Qué había fallado? ¿Cómo pude ser tan ciego? Al día siguiente, con la mente aún en shock, decidí bloquearla en todas las redes sociales y mi teléfono. Estaba tan lleno de ira, pero también de tristeza, que no podía ni hablar con ella. Después de un desayuno que no pude ni saborear, tomé una decisión. No podía quedarme en esa relación, no con ese sentimiento de traición que me carcomía por dentro. Contacté a un abogado y le pedí que iniciara el proceso de divorcio. Necesitaba hacerlo, pero también me sentía tan confundido. ¿Cómo podía seguir adelante después de todo esto? ¿Era mi reacción la correcta? ¿Era justo para Sofía seguir adelante con el divorcio cuando ella me veía como su papá? Ahora que lo pienso, Beatriz y yo siempre tuvimos una relación bastante estable. No era perfecta, claro, pero ¿quién tiene una relación perfecta, no? Como todos, pasamos por altibajos, pero nunca imaginé que estaríamos aquí, en este momento tan sombrío, cuestionando todo lo que pensaba que era verdad. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años. Al principio, fue todo muy romántico, como esas historias de amor de película. Nos conocimos en una fiesta de amigos, y desde ese primer momento, sentí una conexión que no había experimentado antes. Beatriz era divertida, extrovertida, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Me enamoré rápidamente. Era difícil no hacerlo. Los primeros meses fueron como una luna de miel continua. Hablábamos durante horas, compartíamos nuestras metas y sueños, y todo parecía encajar. Decidimos mudarnos juntos al poco tiempo, y luego de un par de años de relación, nos casamos. El sueño de toda pareja, o al menos eso creía yo. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las cosas fueron bastante estables. Yo trabajaba en una oficina, y Beatriz se encargaba de la casa y de sus proyectos de repostería, que siempre había sido su pasión. Nunca tuvimos problemas graves. Aunque hubo pequeñas discusiones, como en cualquier matrimonio, sentía que estábamos construyendo algo sólido. Siempre creí que estábamos en la misma página, que nos conocíamos al 100%. Me confiaba en ella, y ella en mí. Pero, con el tiempo, noté algo raro. Algo que ahora veo como una señal, pero que en su momento ignoré. Cuando Beatriz se quedó embarazada de Sofía, todo parecía ir de maravilla. Estaba emocionado por convertirme en padre. Tenía la idea de que nuestra vida familiar sería perfecta.
¿Qué podría salir mal? Pero después del nacimiento de Sofía, algo comenzó a cambiar en ella. De alguna manera, comenzó a ser más afectuosa conmigo, más atenta, y aunque eso debería haber sido algo positivo, algo no me cuadraba. Fue como si estuviera tratando de compensar algo, pero en ese momento no me daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Recuerdo que los primeros meses después del nacimiento de Sofía fueron complicados, pero lo sobrellevamos como pareja. Yo trataba de ayudar en todo lo que podía, aunque Beatriz nunca me dejó involucrarme tanto en los cuidados de Sofía. Ella parecía querer hacerlo todo sola, como si estuviera guardando una parte de su vida lejos de mí. En retrospectiva, eso tiene todo el sentido, porque fue en esos meses en los que se dio el embarazo que ahora no es mío, y yo ni siquiera me di cuenta. A lo largo de esos 3 años con Sofía, Beatriz se mostró cada vez más distante, pero en una forma rara. No me di cuenta de que su cariño y atención extra no eran signos de una relación más cercana, sino de una persona culpable que intentaba ocultar su infidelidad. Y lo peor es que, aunque ella estaba más cariñosa conmigo, sentía que algo se rompía en nuestra relación, aunque no podía identificarlo. Lo que más me duele, y no sé si algún día me lo perdonaré, es cómo ella logró mantener esta mentira durante tanto tiempo. Todo ese tiempo que estuve al lado de Sofía, cuidándola como mi hija, tratando de ser el mejor padre y esposo, mientras que en realidad todo lo que pensaba que era cierto era solo una farsa. Lo que me resulta aún más doloroso es cómo Beatriz logró mantener este engaño incluso cuando estábamos luchando por formar una familia. Nunca me lo imaginé. ¿Cómo pudo vivir con esa culpa durante 3 años y seguir viéndome todos los días, sabiendo lo que había hecho? Después de todo esto, me pregunto si alguna vez supe realmente a quien tenía a mi lado. Si su amor por mí fue siempre real o si simplemente me usó para encubrir su error. Lo que duele más es que, en todo este tiempo, no hubo señales claras de que algo estuviera mal. Todo estaba cubierto por una capa de mentiras que ni siquiera había empezado a descubrir. Y yo ni siquiera noté las señales. Todo lo que sucedió esa noche cambió por completo mi vida. No podía creer lo que Beatriz me estaba diciendo. Estaba tan incrédulo que, por un momento, pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. Era la realidad más amarga y dolorosa que jamás había enfrentado. Ella, la mujer con la que compartí años de mi vida, la madre de mi hija, me había traicionado. Y no solo eso, sino que había estado ocultando su traición durante años. Recuerdo que estaba sentado en el sofá, con Sofía jugando en el piso a mi lado, mientras Beatriz, con la mirada perdida, comenzó a contarme todo. Me dijo que todo había comenzado cuando estaba yendo al gimnasio. Ahí conoció a un hombre que, según ella, la hacía sentirse viva. Fue un romance fugaz, o eso decía ella, pero me lo contaba como si fuera una excusa barata. Me contó que, aunque intentó olvidarse de él, lo que no le contaba era que se quedó embarazada de él. Y todo eso mientras yo estaba trabajando, mientras yo creía que nuestra vida marchaba bien, que nuestra familia era una familia de verdad. El golpe de realidad me dejó sin palabras. Lo único que podía hacer era mirarla, sin entender nada. Y ella, en lugar de sentir la misma culpa que cualquier persona normal habría sentido, parecía serena. No sé si era el miedo de que la dejara o si en el fondo estaba liberándose de un peso que llevaba años cargando. Lo único que sé es que yo sentí una ira indescriptible, un dolor tan profundo que me atragantaba la garganta. Las lágrimas no me salían, pero sentía que mi cuerpo estaba a punto de explotar. Como pudiste, me salía, pero no sabía si era un grito de furia o de desesperación. En mi mente, todo se desmoronaba a gran velocidad. Me había casado con una mujer que me había engañado durante todo ese tiempo. Había confiado en ella de manera ciega, y ella, con la misma calma con la que me contaba todo esto, me decía que, aunque Sofía no fuera mi hija, ella era la única madre que conocía, la única que la había cuidado. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ya nada tenía sentido. Me miraba como si todo estuviera bien, como si el hecho de que ella me hubiera mentido, traicionado, e incluso engañado durante la concepción de mi hija, no fuera suficiente para destruir nuestra vida. Me pedía perdón, decía que estaba arrepentida, pero las palabras no me alcanzaban. ¿Cómo iba a perdonar algo así? Mi mente estaba tan confundida, no sabía qué hacer. Salí de la casa, como si al salir me fuera a despejar un poco, como si al caminar por la calle todo fuera a calmarse. Pero no pasó. Cada paso que daba me quemaba por dentro. ¿Cómo podía seguir adelante con alguien que me había traicionado de esa manera tan vil? ¿Cómo podía mirar a Sofía, que había crecido pensando que yo era su padre, y seguir haciéndome el tonto? Me dirigía al hotel, con el estómago revuelto. Cada vez que pensaba en lo que Beatriz me había dicho, un nudo se formaba en mi garganta. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho por ella, todo lo que había invertido emocionalmente en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y, mientras yo intentaba procesar esa explosión emocional, ella me mandaba mensajes, lloraba por teléfono, pero todo me parecía una farsa. No podía creer ni una palabra de lo que me decía. Te juro que te amo, no me dejes. Eres el único padre que Sofía conoce, me decía una y otra vez. Y sí, eso era cierto, pero ¿cómo podría ser el padre de una niña que no era mía? ¿Cómo podría seguir con la vida de casado, sabiendo que mi esposa me había traicionado de esa manera? Esa noche no pude dormir, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Cada recuerdo de nuestra vida juntos, cada conversación que tuvimos, cada plan que hicimos, se sentía vacío ahora. Me había estado engañando todo el tiempo, y yo ni siquiera me había dado cuenta. El día siguiente llegaba y todo se sentía aún más irreal.
Tomé mi teléfono y vi que Beatriz había estado intentando contactarme constantemente. Bloqueé su número. Quería escapar de todo, no podía más. Mi mente necesitaba despejarse, pero en lugar de encontrar consuelo, sentía que mi vida se estaba derrumbando a cada segundo. El dolor que sentí esa noche no solo era por la traición. Era por la humillación, por saber que había pasado tanto tiempo al lado de una mujer que me había mentido, me había engañado. Había compartido mi vida, mi hogar, mis sueños con ella, y todo eso había sido una gran mentira. Pero lo peor de todo fue ver cómo ella reaccionaba, como si nada estuviera pasando. Era una mezcla de desesperación y cinismo, de lo más doloroso. Quería verme destruido, pero no quería que yo la dejara. A la mañana siguiente, después de esa tormenta emocional, recibí los primeros mensajes de Beatriz. Estaba ansiosa, rogando que le hablara. Decía que me amaba, que la perdonara, que yo era el único padre que Sofía conocía. Pero no pude responder. No me importaba lo que dijera. Yo solo quería salir de ese infierno, alejarme lo más posible. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, ya no tenía sentido. Lo peor fue cuando mi madre y mi hermana empezaron a llamarme, insistiendo en que no debía tomar decisiones apresuradas. No entendían lo que estaba pasando, no sabían lo que había hecho Beatriz. Estaban cegadas por la idea de que yo debía perdonar, que no podía romper con mi familia por un error. ¿Un error? ¿Cómo podía llamar a eso un error? ¿Engañarme durante años, esconderme una verdad tan dolorosa? No era un error, era una traición, una infidelidad vil, una mentira que me destrozó. Pero mi madre y mi hermana, preocupadas por mantener una imagen familiar perfecta, me presionaban para perdonar. No podían concebir que nuestra familia ya estaba rota, que no quedaba nada. Mi mejor amigo, Álvaro, siempre fue un pilar en mi vida, y aunque estaba tan confundido y destrozado, sabía que él me entendía. Me llamó ese día, después de enterarse de lo sucedido. No me juzgó. No me dijo que debía perdonar. Me dijo que tenía derecho a estar dolido, que podía tomar el tiempo que quisiera para decidir qué hacer. Pero lo que más me calmó fue cuando me dijo que no estaba solo, que no importaba lo que pasara, él estaría ahí para apoyarme. Esa misma noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a un abogado. Ya no podía seguir viviendo en esa mentira. El proceso de divorcio comenzó de inmediato. Beatriz no sabía que ya había tomado esa decisión. Pero, por supuesto, ella seguía insistiendo, rogando, llamando y mandando mensajes. Cuando le envié el primer mensaje diciéndole que ya no podíamos seguir juntos, su reacción me sorprendió. En lugar de aceptar la realidad, me culpó a mí. Me decía que ella había cometido un error, pero que lo había hecho porque sentía que no estaba recibiendo suficiente atención de mi parte. Como si su traición tuviera una justificación. Fue como si estuviera tratándome como el villano de la historia. Cada vez que me contactaba, me sentía más furioso. Ella ya había cruzado la línea, ya no había vuelta atrás. No importaba lo que me decía, no me iba a hacer cambiar de opinión. Su arrepentimiento ya no tenía valor para mí. El daño estaba hecho, y lo que más me dolía era que ni siquiera ella parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Beatriz comenzó a llorar, a gritar que me dejaría sin nada, que me arrepentiría, pero yo ya estaba más allá de eso. El odio por lo que había hecho me quemaba por dentro. Me sentía tan vulnerable, tan expuesto, pero también estaba lleno de rabia. Sabía que ella estaba tratando de manipularme, de que no fuera tan drástico. Pero ya no iba a permitir que me siguiera manipulando. En cuanto a mi familia, sus reacciones fueron complicadas. Mi madre, como dije antes, no quería que me divorciara. No podía concebir que una relación de tantos años pudiera terminar de esa forma, que todo lo que había construido se fuera por la borda por una infidelidad. Mi hermana también estaba en contra del divorcio. Me decían que pensara en Sofía, que no podía dejarla sola. Pero, ¿cómo podía seguir en una mentira por ella? ¿Cómo podría vivir en una casa donde la traición me miraba todos los días? Nadie parecía entender que, aunque Sofía no fuera mi hija biológica, yo la había querido como tal. Y aunque la amaba, no podía seguir viviendo en esa farsa. Lo que más me sorprendió fue la manera en que Beatriz empezó a manipular a mi madre y hermana. Me sentí atrapado entre dos mundos, el de mi familia, que intentaba que perdonara, y el de mi propia dignidad, que me gritaba que lo mejor era seguir adelante y cortar todo de raíz. Mis amigos, como Álvaro, me apoyaban incondicionalmente, pero era mi familia la que me presionaba, como si la culpa de todo fuera mía. Entonces, después de pensar mucho, tomé la decisión más difícil de todas, separarme. Comencé el proceso de divorcio. Ya no importaba lo que Beatriz dijera o hiciera. Su traición había sido demasiado grande para perdonarla. No quería ser más parte de su mentira. Han pasado varios días desde que tomé la decisión de dar el paso hacia el divorcio. Cada día me siento más agotado, pero también más libre. La verdad, a veces me despierto en medio de la noche y todavía siento un nudo en el estómago, esa sensación de no poder creer lo que ha sucedido. Pero cuando me despierto por completo y miro a mi alrededor, me doy cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Ya no puedo seguir jugando a ser feliz en una relación que fue construida sobre mentiras. Mientras estaba en el proceso de separación, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido. ¿Cómo llegué aquí? ¿En qué momento todo esto se desmoronó? Pensar en todos esos años juntos me ha dejado con una mezcla de nostalgia y amargura. Los primeros años fueron hermosos.
Recuerdo cuando conocí a Beatriz, su dulzura, su risa, como me sentí el hombre más afortunado del mundo. Pero ahora sé que todo eso fue una fachada, una ilusión que ella construyó para atraparme. ¿Cuántas veces me engañó en esos años? ¿Cuántas veces fingió que todo estaba bien mientras detrás de las cortinas estaba con otro hombre? Lo peor de todo es que la gente que más confiaba en mí, mi madre y mi hermana, no solo me presionaban para perdonar, sino que parecían querer que me quedara en esa mentira. No lo entiendo. ¿De verdad no veían lo que ella había hecho? Sé que están bien intencionadas, que piensan que no debo destruir mi familia por algo tan poco importante, según ellas. Pero no entienden lo profundo que es el dolor que siento, lo mucho que me costó aceptar que mi vida, que mi mundo, se desmoronó por algo tan vil como una traición. Y no puedo quedarme en una relación solo porque es lo que se espera de mí. Mi felicidad es lo más importante. Si el precio de ser feliz es dejar ir lo que pensaba que era mi familia, entonces que así sea. Pero la verdadera reflexión comenzó cuando me miré al espejo. Después de todo esto, ¿qué soy yo ahora? Soy un hombre destrozado, sí, pero también soy alguien que finalmente ha tomado el control. Ya no soy la víctima de su infidelidad. Ya no soy el tonto que pensó que vivía en una mentira. Ahora soy alguien que está recuperando lo que es suyo, su dignidad, su libertad, su paz. Y aunque la tristeza aún me invade, también tengo algo más, rabia. Y esa rabia, aunque dolorosa, me está empujando a reconstruir mi vida de nuevo, lejos de Beatriz, lejos de las mentiras que ella me vendió. Al principio me sentía culpable. Sentía que tal vez estaba haciendo lo incorrecto, que tal vez debería haber perdonado, que tal vez el amor por Sofía me obligaba a quedarme. Pero después me di cuenta de que yo no era responsable de lo que había hecho Beatriz. No tenía que cargar con sus culpas ni aceptar que mi vida fuera un infierno solo porque alguien más no fue honesto conmigo. Sofía ya no era mi hija, aunque siempre la amé como tal. Ella tenía su propio camino, y aunque la extrañaría, tenía que ser firme. Pero, ¿y si me arrepiento más adelante? ¿Y si algún día pienso que pude haber hecho más? A veces me encuentro con esos pensamientos. De repente, me asaltan dudas. ¿Será que soy tan frío como ellos dicen? ¿Que no luché por la familia que construí? A veces veo el dolor en los ojos de mi madre, la tristeza en el rostro de mi hermana, y me siento un monstruo. Ellas solo querían que fuera feliz, que no destruyera lo que había sido la base de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa base ya no existe, cuando lo que creías sólido se desvanece por completo? Claro, está Sofía. Ella es mi debilidad, siempre lo ha sido. No puedo dejar de pensar en ella. Pero, ¿qué iba a ser peor, seguir viviendo con la mentira de que ella era mi hija biológica, o enfrentar la realidad, aunque duela? Por un lado, siento que soy un monstruo por no estar allí para ella, por no ser el padre que ella merece. Por otro, siento que lo que Beatriz me hizo fue tan cruel que ya no había forma de regresar a ese pasado. La infidelidad de Beatriz me quitó no solo la confianza, sino también mi capacidad de ser un buen padre en esa situación. Así que ahora, mientras estoy en medio de este proceso de divorcio, me siento atrapado entre dos mundos. Quiero hacer lo correcto, pero también me siento impotente, porque no sé si lo estoy haciendo. Tal vez podría haberlo manejado de otra manera. Tal vez podría haber sido más suave con Beatriz, o al menos darle más espacio. Pero cuando ella me confesó lo que hizo, me sentí como si me hubieran arrancado algo tan profundo que no quedaba espacio para la compasión. Ya no me importaban sus lágrimas, sus disculpas, sus promesas de cambio. Lo que más me duele es que, al final del día, todo lo que ella hizo me dejó con un vacío. ¿Por qué tenía que ser yo el que pagara las consecuencias? El maldito karma le cayó a Beatriz, pero yo sigo pagando el precio de sus errores. No sé si realmente estoy tomando las decisiones correctas. Cada día que pasa siento como si estuviera más lejos de la persona que solía ser. A veces me pregunto si tomé la salida fácil, si en lugar de enfrentar mis miedos, me dejé llevar por el impulso de vengarme de la infidelidad de Beatriz. Ella me traicionó, sí, y le pagué con lo que más le dolía, mi alejamiento, mi decisión de dejar de ser su esposo. Pero, ¿es esto lo que realmente necesitaba? ¿Lo que realmente quería? Porque no sé, siento que la venganza, aunque dulce en el momento, me está dejando vacío. Ahora que la historia ha tomado este rumbo, me siento completamente dividido. Por un lado, tengo todo el derecho de sentirme herido, de no querer seguir viviendo con alguien que me engañó de la manera más cruel posible. La verdad es que en mis peores noches, no puedo dejar de pensar en todas las veces que Beatriz me miraba a los ojos, me decía que todo estaba bien, que éramos una familia. Y ahora sé que esas palabras no eran nada más que mentiras. Todo lo que vivimos, todos esos momentos que compartimos, todas esas promesas rotas, ¿valían la pena? ¿O simplemente fui un tonto que no vio las señales de su traición? Entonces, por el otro lado, tengo el miedo de lo que estoy perdiendo. No me malinterpreten, no siento lástima por ella. Ni por un segundo. Beatriz ya no es la mujer que conocí, ya no es la persona con la que compartí mi vida. Pero mi hija, Sofía, sigue siendo una niña pequeña que está confundida, que está atrapada entre dos mundos. Ella me llama papá, y yo la amo profundamente. Y lo peor de todo es que, si sigo con este divorcio, ella perderá no solo a su madre, sino también a mí. No quiero que Sofía sufra por los errores de Beatriz. Pero, ¿cómo sigo adelante con mi vida si cada vez que la miro me recuerda todo lo que me hizo Beatriz? ¿Debería simplemente olvidar todo lo que pasó y quedarme en esta mentira para que mi hija no se vea afectada?
¿O es que, al quedarme, estaría enseñándole a Sofía que todo lo que hizo su madre está bien, que las infidelidades se perdonan y que todo vuelve a la normalidad con el tiempo? No tengo idea de lo que debería hacer, y eso me consume más de lo que debería. No quiero ser el hombre que se quedó en una relación rota por el simple hecho de evitar la incomodidad de cambiar, pero no quiero ser el hombre que se fue y dejó a su hija atrás, dejándola sufrir por una decisión que no fue de ella. La culpa me está matando por dentro, y aunque intento pensar en lo que es mejor para mí, no puedo evitar pensar en lo que es mejor para Sofía. Entonces me siento aquí, frente a esta decisión, cuestionando si mi dolor es suficiente para justificar lo que estoy haciendo. Si el daño que Beatriz me causó realmente vale la pena para justificar este divorcio. O si, por el contrario, debería dejar todo atrás, ignorar las mentiras y las traiciones, y quedarme con mi hija, reconstruir algo por ella, por mí, por nuestra familia, aunque no sé si eso es posible. Es complicado porque, en el fondo, hay una parte de mí que quiere seguir adelante, quiere dejar todo atrás y recuperar lo que fue mío, aunque nunca vuelva a ser igual. Pero otra parte de mí grita que no se puede perdonar una infidelidad tan cruel. Quizás soy demasiado orgulloso, quizás soy un tonto, o quizás simplemente estoy agotado de vivir en una mentira. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estoy siendo injusto conmigo mismo por alejarme de Beatriz, o debería quedarme e intentar reconstruir lo que aún queda de nuestra familia, por el bien de Sofía? ¿Debería perdonar a Beatriz y seguir adelante? ¿Es posible realmente dejar atrás todo el daño que me hizo? Estoy completamente perdido, y ni siquiera sé si soy el malo de la historia. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.